Bienvenidos una vez más al canal. Mientras Huyen y Ye seguían trabajando sin descanso sin tener idea de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas, en aquella pequeña casa se preparaba en silencio una sorpresa llena de amor. La señora Sam y Maya estaban guardando un secreto, un par de anillos de boda. No eran joyas lujosas, sino una afirmación de identidad. El deseo de poder llamar oficialmente a Huyen nuera. La manera en que la señora Sam quería proteger a Huyen y a Maya de las heridas del pasado. Ella creía que, si la boda se celebraba, si todo el pueblo era testigo, nadie podría volver a negar a esa pequeña familia nunca más. Pero un encuentro inesperado en el mercado hizo tambalear todas esas esperanzas. El abuelo de Maya apareció, mirada fría, advertencias duras. ¿Cree que su familia es digna de casarse con la niña? Podemos llevarnos a Maya de vuelta en cualquier momento. Esas palabras fueron como cuchillas que abrieron la herida del miedo que la señora Sam había intentado ocultar. Solo eran amenazas vacías. ¿O realmente están preparando un plan para arruinar la boda? ¿Tendrá la señora Sam la fuerza suficiente para proteger a Huyen y a Maya? ¿O será que por miedo a perder a su nieta está apresurando el matrimonio? ¿Ese par de anillos se entregará en medio de la felicidad? ¿O caerá al suelo mientras una nueva tormenta se acerca en silencio? Acompáñanos en los próximos episodios y déjanos tu opinión sobre la historia. No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte los momentos más intensos que están por venir. Aquella mañana era tan tranquila que se podía escuchar incluso el suave caer del rocío sobre las hojas tiernas del jardín. La luz del amanecer fina y clara se colaba entre las palmeras frente a la casa, extendiendo un brillo suave sobre el pequeño hogar que había atravesado tantas tormentas. En el jardín Ye estaba ocupado regando las verduras. Se agachaba para arrancar las malas hierbas de vez en cuando, se secaba el sudor de la frente sin imaginar que a sus espaldas dentro de esa casa alguien estaba preparando en silencio algo muy importante para su vida. La señora Sam se había levantado muy temprano. Encendió el fuego, preparó una pequeña olla de gachas para Maya y luego se sentó en el escritorio de la niña. Colocó cuidadosamente cada libro dentro de la mochila. Alisó las esquinas dobladas de los cuadernos y puso el lápiz ya afilado en el bolsillo pequeño. Tareas que parecían simples pero llenas de amor. Maya salió frotándose los ojos con el cabello aún despeinado y la voz adormilada. «Abuela, hoy te levantaste muy temprano». La señora Sam se volvió hacia ella con una sonrisa dulce marcada en las comisuras de los ojos que ya llevaban el paso del tiempo. «Solo quería prepararte todo un poco mejor». Le acomodó el cuello del uniforme. Sus manos temblaban apenas. La miró largo rato como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. «Maya». Su voz se volvió más baja. «¿Te gustaría llamar papá al tío Ye?» La pregunta fue suave como el viento, pero el ambiente pareció detenerse. Maya abrió los ojos con sorpresa. Pensó unos segundos y luego sonrió una sonrisa clara y sincera sin ninguna duda. «Sí, el tío Ye me quiere mucho. Si puedo, quiero llamarlo papá». El corazón de la señora Sam se encogió. Esa simple palabra papá era lo que había esperado durante tanto tiempo. Se giró rápidamente para secarse las lágrimas y fingió acomodar las tiras de la mochila. Entonces, «Desde hoy llámalo así». Maya asintió con fuerza. Afuera Ye seguía concentrado en su trabajo sin saber que algo tan importante acababa de decidirse en esa pequeña casa. Después de dejar a Maya en la escuela, la señora Sam no regresó de inmediato. Se quedó un rato frente a la puerta mirando cómo la niña desaparecía por el pasillo. En su mirada había tranquilidad, pero también la sensación de estar planeando algo muy importante. Luego se dirigió hacia la calle principal. La joyería estaba resguardada bajo la sombra de un gran árbol. Una luz amarilla y cálida salía desde el interior, reflejándose en las piezas brillantes del escaparate. La señora Sam entró lentamente.
¿Quiere ver anillos de boda?, preguntó amablemente la dependienta. Ella asintió. Colocaron varios pares de anillos frente a ella. Algunos eran elaborados, otros llevaban piedras llamativas. Pero la señora Sam negaba en silencio con la cabeza, hasta que su mirada se detuvo en un par sencillo y fino con un brillo suave pero profundo. Lo tomó y lo giró bajo la luz. El reflejo iluminó sus ojos como una pequeña esperanza. «Es hermoso», susurró. «No hace falta que sea ostentoso, solo que dure para siempre». «¿Para quién los compra?», preguntó la dependienta con una sonrisa. La señora Sam respondió en voz baja con un toque de orgullo. «Para mi hijo y mi nuera». La palabra nuera sonó firme y decidida. Imaginó el día en que Huyen llevaría el vestido de novia. Ye estaría a su lado y Maya correría alrededor llamando papá, mamá entre risas. Una familia de verdad, sin pasados y malentendidos, solo el presente y el futuro. «Seguro que les quedarán bien», dijo mientras la dependienta tomaba las medidas según los datos que ella había memorizado con cuidado. Pagó y guardó la pequeña caja de los anillos en su bolso como si fuera un tesoro. Cuando salió de la tienda, el sol ya estaba más alto. La calle seguía tranquila como cualquier otro día. Pero en el corazón de la señora Sam, un nuevo camino acababa de comenzar. Una boda no solo para formalizar una relación, sino para darle tranquilidad a Huyen, para darle a Ye un verdadero hogar, y para que Maya pudiera decir papá en voz alta frente a todos. Sin embargo, ¿de verdad el pasado había quedado atrás? ¿Aceptarían quienes una vez intentaron separarlos ver ese día de felicidad? Y cuando la noticia de la boda se hiciera pública, ¿quién sería el primero en intentar arruinarla? Porque a veces, justo en la puerta de la felicidad, las tormentas empiezan a formarse en silencio, y lo que parecía seguro de pronto se vuelve más frágil que nunca. La tarde caía lentamente sobre el pequeño camino que llevaba a casa. La señora Sam avanzaba con pasos cuidadosos, sujetando con firmeza el bolso donde guardaba su regalo especial. Dentro estaba la pequeña caja de terciopelo, el par de anillos que había elegido con todo su amor y esperanza. Sonrió para sí misma. Imaginaba el momento en que Huyen abriera la caja, sus ojos sorprendidos, y luego llenos de lágrimas. Quería entregársela con sus propias manos como un reconocimiento oficial: «Eres mi nuera». La puerta chirrió suavemente cuando la empujó. «Ya llegué», dijo en voz alta. Pero solo le respondió el patio vacío y el sonido del viento entre los bambúes. Desde dentro de la casa, Bibi, el perrito, salió corriendo, moviendo la cola y ladrando bajito como si la saludara. La señora Sam se agachó para acariciarle la cabeza. «¿Solo estás tú en casa?». Miró a su alrededor. No estaba Huyen, tampoco Ye. Habían salido a la obra desde temprano. Su mirada se suavizó. Sentía ternura. Ternura por esos dos jóvenes que trabajaban bajo el sol y el viento solo para ahorrar para un día importante. Entró en la casa, colocó la caja de los anillos un momento sobre el altar de los antepasados y encendió una varilla de incienso. «Por favor, protéjanlos, que todo salga en paz». El humo se elevó fino y ligero. Luego se puso manos a la obra. Ordenó el porche, limpió cada marco de la ventana, lavó las cortinas ya desteñidas por el sol. Colgó con cuidado pequeñas luces a lo largo de la pared. Cambió el mantel por uno nuevo. Acomodó las macetas del patio con esmero. La casa, sencilla como siempre, empezó a sentirse más cálida y luminosa bajo sus manos. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando a su alrededor en silencio. «La boda tiene que celebrarse aquí», murmuró. «Tiene que ser perfecta, romántica, para que nadie vuelva a menospreciarlos». Para ella, esa boda no era solo una celebración, era una afirmación, un escudo para proteger a Huyen de los prejuicios de ese pasado que alguna vez la hirió. Pero bastará una ceremonia para borrar las sombras que aún siguen escondidas. Al otro lado del pueblo, la obra seguía resonando con el ruido constante de las máquinas.
Bajo el sol intenso, Ye no dejaba de cargar materiales. El sudor empapaba su camisa y sus manos firmes apretaban con fuerza cada barra de hierro. Trabajaba no solo por el salario de ese día, sino por el futuro de su pequeña familia. Huyen estaba cerca ayudando a mover ladrillos. Lo miraba con una mezcla de preocupación y orgullo. Cada vez que Ye se cansaba, ella le acercaba una botella de agua. Cada vez que él encorvaba los hombros por el peso, ella se colocaba a su lado en silencio. Con solo tenerla allí, él parecía encontrar más fuerzas. A la hora del descanso, los dos se sentaron apoyados contra una pared aún sin terminar. El viento caliente soplaba levantando polvo fino. Ye se volvió hacia Huyen. En su mirada ya no había cansancio, solo determinación. «Les daré a ti y a tu hija un lugar claro y digno». Su voz era baja y firme. «Una boda como se debe. Las protegeré a ti y a Maya pase lo que pase». Huyen tembló ligeramente. Bajó la mirada y apretó el borde de su blusa. «Solo tengo miedo». Su voz se volvió más suave. «Tengo miedo de que mis ex-suegros y Ki-tuk regresen. No nos dejarán en paz. Temo que le hagan daño a esta familia». Ese nombre pasó como una sombra bajo el sol ardiente. Ye guardó silencio unos segundos. Luego tomó su mano y la apretó con fuerza. «No les tengo miedo a ellos. Solo tengo miedo de que tú vuelvas a salir herida». Huyen levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No le temo al sufrimiento. Solo temo perder lo que apenas acabamos de encontrar». Una ráfaga de viento fuerte levantó una nube de polvo. A lo lejos, alguien estaba de pie frente a la entrada de la obra, observando en silencio antes de darse la vuelta. ¿Quién era? ¿Solo un transeúnte? ¿O una mirada que los vigilaba en secreto? En la pequeña casa, la señora Sam seguía colgando las últimas luces con una sonrisa llena de esperanza. En la obra, Ye y Huyen continuaban tomados de la mano bajo el sol y el viento. Pero ¿podrá esa felicidad sencilla mantenerse en paz hasta el día de la boda? ¿El pasado realmente quedó atrás o está esperando el momento adecuado para regresar? ¿Y si la tormenta llega justo antes del matrimonio? ¿Serán lo suficientemente fuertes para proteger a esta pequeña familia? Todo apenas está comenzando. El atardecer cubría el camino del pueblo con un tono naranja suave. Después de un día largo trabajando bajo el sol y el viento en la obra, Huyen y Ye regresaban casi sin fuerzas. Sus pasos se hicieron más lentos al ver la puerta conocida frente a ellos. Ye empujó el portón. Apenas se abrió, los dos se quedaron inmóviles. El pequeño patio que siempre había sido sencillo ahora se veía distinto. Pequeñas luces amarillas estaban colgadas a lo largo del alero, empezando a brillar con suavidad mientras caía la tarde. Dos macetas nuevas adornaban los escalones, sus flores balanceándose en la brisa. Las cortinas habían sido cambiadas por una tela blanca y ligera, que se movía como en una escena de boda humilde en el campo. La casa vieja parecía haber estrenado una nueva piel. Huyen se quedó quieta. Todo el cansancio del día pareció desvanecerse en ese instante. ¡Qué bonito, Anne! Su voz tembló levemente. Sus ojos brillaban reflejando la luz dorada. Ye tampoco pudo ocultar su sorpresa. Miró alrededor y sintió que el corazón le latía más rápido. Era como entrar en un sueño de tener por fin un verdadero hogar. Desde dentro se escuchaban pasos y el sonido de alguien ordenando cosas. La señora Sam estaba limpiando con cuidado la mesa de madera en la sala. En el altar de los antepasados había un jarrón con flores frescas y un mantel nuevo colocado con esmero. Huyen entró apresurada. «Tía, ¿qué manos tan hábiles tiene? ¿Usted decoró todo esto?» Miraba a su alrededor sin poder ocultar la emoción. La señora Sam se volvió hacia ella con una sonrisa amable en el rostro marcado por los años. «Con que a ti te parezca bonito, yo estoy feliz». Se acercó y tomó la mano de Huyen. La suya estaba cálida, aunque temblaba ligeramente como si escondiera una ilusión contenida. «Siéntense a descansar, han trabajado todo el día».
Ye observó a su madre y luego volvió a recorrer la casa con la mirada. No era solo decoración, había algo más. Un rincón despejado como si esperara invitados. Sobre la mesa algunos lazos aún sin terminar. Desde la cocina llegaba el aroma de un plato recién preparado, como si estuviera preparando un día muy especial. Huyen tiró suavemente de la mano de Ye y le susurró al oído: «Ye, creo que tu mamá nos está ocultando algo». Su voz mezclaba curiosidad y una ligera inquietud. Ye sonrió, pero en su interior también sintió dudas. Su madre no era alguien que hiciera cosas llamativas sin motivo. ¿Qué la había llevado a arreglar la casa con tanto cuidado? La señora Sam de espaldas colgaba la última tira de luces. El brillo amarillo iluminaba su rostro dulce pero decidido. En su mente solo había una idea clara. La boda de Huyen y Ye debía celebrarse allí mismo. Íntima, formal, con los antepasados como testigos. Lo suficiente para que todo el pueblo supiera que Huyen era oficialmente su nuera. Quería darle a Huyen un lugar reconocido. Quería que Maya pudiera llamar papá en público sin miedo. Pero saldría todo como ella esperaba. Huyen salió al porche y contempló el patio iluminado. Se imaginó con un vestido de novia sencillo Ye, a su lado Maya corriendo y riendo sin parar. El corazón se le encogió. «Solo temo que la felicidad llegue tan rápido y después desaparezca», murmuró. Ye se colocó detrás de ella y apoyó una mano en su hombro. «No voy a dejar que la perdamos», lo dijo con firmeza, pero en el fondo sabía que el pasado quizás aún no los había soltado. En un rincón oscuro del camino, alguien acababa de detener su vehículo y observaba la casa iluminada. Esa mirada no era casual. ¿Quién los estaba vigilando? ¿Serían los antiguos suegros de Huyen? ¿O Ki-Thuk realmente había regresado? Y si así fuera, la boda que la señora Sam preparaba en silencio se convertiría en el día más feliz de sus vidas, o en el inicio de una nueva tormenta para esta pequeña familia. Esta noche la casa brillaba más que nunca, pero esa luz será suficiente para ahuyentar las sombras que avanzan en silencio. A la mañana siguiente el mercado estaba más concurrido de lo habitual. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el regateo, creando un ambiente ruidoso y agitado. Pero entre toda esa multitud, la señora Sam caminaba despacio con una lista en la mano de todo lo que necesitaba encargar para la boda. Tela roja para la entrada, flores frescas, dulces y pasteles. Algunas ofrendas sencillas pero completas. Se detuvo en un puesto que preparaba decoraciones para bodas. El vendedor sonrió. «Hace bien en encargarlo con tiempo. Es la boda de su hijo». La señora Sam sonrió con los ojos llenos de orgullo. «Sí, quiero hacerles a los chicos una boda como se merece». Su voz era cálida pero también firme, como si intentara hacerlo todo lo más rápido posible, antes de que algo pudiera ocurrir. Acababa de firmar el pedido cuando detrás de ella se escuchó una voz fría. «Boda, ¿quién se casa?» La señora Sam se quedó inmóvil. Esa voz no podía equivocarse. Se giró lentamente. Frente a ella estaban los ex-suegros de Huyen. La mujer elegante y vestida con ropa costosa la miraba con frialdad. El hombre a su lado tenía los brazos cruzados y una expresión de desprecio. El aire pareció volverse pesado. «Hemos oído que Huyen va a volver a casarse», dijo la mujer con una sonrisa torcida. ¿De verdad cree que su familia tiene la categoría para casarse con ella? Cada palabra fue como una cuchilla directa al corazón de la señora Sam. Apretó con fuerza el bolso. «Categoría», respondió con calma. «Con que se quieran de verdad es más que suficiente». El hombre soltó una risa seca. «¿Quererse? ¿Ya olvidó que ella sigue siendo la madre de nuestro nieto?» Sus miradas cambiaron. «Si queremos, podemos recuperar a Maya en cualquier momento». Esa frase le apretó el pecho. La señora Sam hizo un esfuerzo por no dejar que le temblara la voz. «No tienen derecho a hacer eso.
No tenemos derecho. La mujer dio un paso más cerca, bajando la voz pero cargada de amenaza. Pruébelo. ¿De qué lado cree que estaría un juez? ¿Del lado de una familia con recursos o de esta casita pequeña y humilde? El ambiente se tensó aún más. Algunos vendedores comenzaron a mirar, pero nadie se atrevió a intervenir. La señora Sam los miró de frente. En sus ojos ya no había la suavidad de siempre, sino la firmeza de una madre defendiendo a su familia. Maya está donde hay amor. Ahí está su hogar. No permitiré que se la lleven otra vez. La mujer soltó una risa fría. Ya veremos. Esa boda, no sabemos si llegará a celebrarse sin problemas. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a la señora Sam de pie en medio del mercado. El ruido volvió a su alrededor, pero en su mente solo resonaba una frase. Podemos recuperar a Maya en cualquier momento. Le temblaban las manos, no por miedo por ella, sino por miedo por Huyen. Miedo de que la muchacha volviera a vivir con angustia. Miedo de que Ye perdiera la calma y provocara un conflicto. Miedo de que Maya volviera a quedar atrapada en una disputa entre adultos. Se sentó en un banco de piedra junto al camino y respiró hondo. Era por eso que estaba apresurando la boda. Quería legalizarlo todo antes de que ellos actuaran. Si Huyen y Ye se convertían oficialmente en marido y mujer, si todo el pueblo era testigo, sería suficiente para proteger a Maya. Sacó el teléfono dispuesta a llamar a Ye, pero se detuvo. No podía preocuparlos ahora. Ya cargaban demasiado. Se puso de pie con la mirada más firme que nunca. La boda tenía que celebrarse. Y tenía que ser pronto. Pero, ¿les ocultará la señora Sam este encuentro a Huyen y a Ye? Si la verdad sale a la luz, ¿podrá Ye mantener la calma? ¿Y los ex-suegros de Huyen? ¿Solo estaban amenazando o ya han empezado a preparar algo de verdad? Se estará formando una tormenta en silencio, justo antes del día más feliz de esa pequeña familia. Y cuando estalle, ¿quién será lo bastante fuerte para mantenerse en pie?